cada uno de los hermanos. En esta noche te damos gracias por todo, Señor. Gracias porque tú eres grande y maravilloso, Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nuestro hermano queda con nosotros. Gracias. Dios le bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Cómo se encuentran esta noche? Bendecido, ¿verdad? Porque no importa la circunstancia, el cristiano siempre está bendecido, amén. Quiero que nos vayamos a nuestras Biblias, hermanos. En la carta que Pablo hace para la iglesia en Éfeso, vamos a irnos a Efesios 5, capítulo 11. Y también vamos a leer, pero primero busquemos este. Amén, hermanos. Puestos de pie porque vamos a leer la palabra de Dios. Siempre tenga esa bonita costumbre que cuando vayamos a leer la palabra de Dios, póngase de pie como reverencia, porque es la voz de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, porque no vamos a obrar sin orar. Vamos a pedir dirección, tanto para mí como para ustedes también, para recibir la palabra. Padre, en esta noche te damos gracias. Venimos ante ti, Padre bendito, humildemente, agradecidos delante de ti, Señor amado, porque tú te has complacido en mostrar tu misericordia un día más. Gracias te damos en esta noche, Padre. Gracias por la lluvia, Señor amado. Gracias por este tiempo maravilloso que es estar en tu casa, Señor. Gracias, Señor Jesús, por habernos encontrado. Gracias por encontrarnos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar siempre con nosotros. Y en esta noche te pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú me ayudes, que tú me des tu palabra, Señor amado. Quiero ser útil en tus manos, Padre bendito. Pon tu palabra en mi boca, Señor amado, y dame la fuerza, Señor amado, y la autoridad para poder predicar tu palabra con amor, Señor amado, para mis hermanos. A mis hermanos, Señor amado, unge su conocimiento, Señor amado, úngelos con sabiduría, Padre bendito. Prepara su corazón, prepara esa tierra, Señor amado, para que reciban la porción de alimento que es tu palabra, Señor. Te pedimos en esta noche, Padre, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que no se aparte de nosotros. En esta noche, Padre bendito, todo lo que hacemos, lo hacemos para gloria y honra tuya, Señor amado, y pedimos la dirección de este culto, Padre, que sea para ti, Señor amado, y encuentra lo agradable, Señor amado, ante ti, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ahora vámonos a Romanos 13:12. Romanos 13:12. Romanos 13:12. Amén, hermanos. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y su letra dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Pueden sentarse, mis hermanos. Si usted puede notar, mis hermanos, en estas lecturas, en ambas hace el nombre de las obras de las tinieblas. Pero en Efesios 5:11 dice las obras infructuosas. Sin duda alguna, mis hermanos, en ambas partes son dos libros diferentes, ¿verdad? Pero si nos vamos a lo que es la historia de la Biblia, estas eran cartas a iglesias. Cartas hechas por ¿quién? Por Pablo, hombre inspirado por Dios, pero que usaba sus mismas palabras. Por eso podemos notar nosotros que hay palabras en común. Pero no solo palabras en común, sino que actitudes por parte de la iglesia en común. Y que Pablo detona como un defecto. Y por eso les dice a la iglesia de Éfesos: no participéis de las obras infructuosas. Por eso le dice a la iglesia en Roma: desechar pues las obras de las tinieblas.
Sin duda alguna, mis hermanos, Pablo está hablando directamente a la que tiene que ser la actitud de un cristiano. Amén. A no participar de aquellas cosas malas, aquellas cosas, mis hermanos, que tal vez en otro tiempo sí participaron, pero que en este momento, la iglesia que él menciona en ese momento, se está participando. Cuando nos vamos, mis hermanos, a obras infructuosas, ¿sabe usted qué significa infructuoso? ¿Sabe usted qué significa infructuoso? Que no da frutos, infértil. El diccionario dice que es ineficaz, inútil para un fin. Ajá, ¿y nosotros para qué somos llamados? ¿Para dar frutos o no? Y nosotros tenemos que sobresalir los frutos del Espíritu Santo que recibimos, ¿o no? Entonces nosotros no debemos de ser partícipes de unas obras infructuosas, de obras que no dan ningún fruto. Y Pablo con autoridad, mis hermanos, les dice eso. Apartaos, desechad, no hagáis tal obra. Esto es un llamado, mis hermanos, a que el cristiano no participe de las obras malignas. Que no participe, mis hermanos, de aquellas cosas que le pueden dañar, que lo pueden llevar a perdición. Pero si nos ponemos a pensar, hermanos, le está hablando a una iglesia. No le está hablando a la gente del mundo. Qué raro, ¿verdad? Le está hablando a una iglesia. Directamente a una iglesia. Sería bonito, mis hermanos, y creo que me estoy preparando para traerles un estudio sobre Efesios. Sobre Éfeso. Sobre esa iglesia, lo que ahí pasaba, especialmente en el capítulo 5, que realmente para entender un capítulo usted tiene que leer el 4 y el 3, y tiene que leer el 5 y el 6, para entender. ¿Sabe por qué? Porque como eran cartas, era una sola. Creo que por los años, dicen los historiadores, 1500 se empezó a dividir, cuando se empezó a formar lo que es la Biblia en un libro, y se puso en capítulos, para que nosotros entendiésemos mejor. Pero en sí esas eran cartas de Pablo a una iglesia. Entonces a veces nosotros nos equivocamos o pasamos por alto porque leemos solo un capítulo y no leemos el anterior. Leemos un capítulo y no leemos el siguiente. Eso solo es un pequeño comercial. Si nosotros, mis hermanos, recordamos las cosas que nosotros hacíamos en el mundo, eran obras de maldad, ¿sí o no? Eran obras malignas, ¿sí o no? Hacíamos lo que el diablo quería, porque éramos hijos de desobediencia, éramos hijos del diablo, porque no habíamos conocido a Cristo. Amén. No daban ningún fruto todas las obras que nosotros hacíamos, si nos ponemos a recordar, sea cual sea. Solo nos daban unos frutos que son dolor y vergüenza. Y esa misma pregunta, ¿sabe usted que la hace Pablo a la iglesia en Roma? Pablo le pregunta en Romanos 6:21, ¿pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella era muerte. ¿Qué fruto tenemos nosotros de eso? Solo malos recuerdos. ¿Qué fruto tenemos de todas esas obras que practicamos tal vez en nuestro pasado? Obras malignas. Creo que solo vergüenza. Porque en mi ver, en mi perspectiva, yo puedo retroceder 5, 6, 7 años atrás y me pongo a la perspectiva de hoy en día, y lo que Dios ha hecho en mi vida es maravilloso. Y lo que yo hice cuando no tenía a Dios es vergonzoso. Pero tuvo que haber un cambio. Amén. Con esto aclaramos, hermanos, lo que es infructuoso, que no da fruto, que es infértil, que no da nada más que vergüenza y dolor. Vamos entendiendo. Las obras infructuosas, las obras que no dan nada, las obras que no le dan nada a un cristiano. Pablo le dice, apártate de esas obras infructuosas, de esas obras que no te darán nada. Le está hablando a una iglesia, no le está hablando al mundo, no le está hablando a inconversos, le está hablando a creyentes. ¿Qué cosa, verdad? Hablarle, imagine que venga alguien y que le diga, hermano, apártese de esas obras infructuosas. No tendrían por qué decirnos eso, ¿o sí? Porque el cristiano que está en pleno conocimiento de la luz, se aparta de todo mal, se aparta de todas esas cosas. ¿Y está pasando eso hoy en día? ¿Hay cristianos todavía en obras infructuosas? Yo creo que sí, hermano. ¿Qué son las obras de las tinieblas?
para que entendamos bien. Todo lo que es desobediencia, todo lo que está en contra de Dios, todo aquello que se practica y que nos lleva a la ruina o al pecado que ahora entendemos nosotros, son obras de las tinieblas. Pero nosotros nos hemos metido a la mente que cuando dicen tinieblas, se habla como de algo más oscuro, ¿verdad? Como de algo más terrible, como de aquella peliculita de terror. Pero tiniebla significa falta de luz. Lo leyó mi hermana en San Juan 1. Hermanos, la luz, nosotros somos llamados a hacer luz, a recibir la luz, a multiplicar esa luz en el mundo. Somos la luz del mundo, así lo dice la palabra. Entonces, las obras de tinieblas son las obras que están fuera de la luz, las obras que están en ignorancia de la verdad. O sea, Pablo llama: apártate de esas obras que estás haciendo y que estás demostrando que no sos un verdadero creyente. Apártate de esas obras que no te están dando ningún fruto, más que vergüenza. Así le dice a la iglesia en Éfeso. Por eso el tema de esta noche, mis hermanos, es: no participéis en las obras de las tinieblas. ¿Cuál es el tema? Existen muchas obras, porque si hablamos, ya entendimos que las obras de las tinieblas es todo aquello que va en contra de Dios, es todo aquello, mis hermanos, de desobediencia en contra de Dios y que nos lleva al pecado. Y hay muchas obras, hermanos, obras infructuosas, obras de las tinieblas, como por ejemplo, ¿qué se les ocurre a ustedes? Algo que está fuera del orden de Dios, algo con lo que Dios no está de acuerdo. ¿Qué se les ocurre? Hermana, ¿qué se le ocurre a usted? Un pecado. ¿Perdón? Puede ser la avaricia, puede ser la fornicación, puede ser la mentira, puede ser la idolatría, y así, un montón de pecados, un montón de obras. Pero hoy quiero hablarles de algo un poco más oscuro, o algo que no todos practican. Una obra de las tinieblas, mis hermanos, que nuestro Dios no tolera, que nuestro Dios toma como abominación para Él. Y que nadie, mis hermanos, sea cristiano o no sea cristiano, debe de jugar con eso. Hoy quiero hablarles de la brujería, de la hechicería, de la adivinación, de la invocación de espíritus, de la lectura de cartas, de la lectura de manos, del tarot, de los que buscan amarres o desamarres, como dicen ellos, los que visitan santeros, los que practican el ocultismo, los que practican la magia blanca o magia negra, que es lo mismo. Hoy quiero hablarles de eso. Al final van a entender por qué quiero hablarles de eso. Estamos en el mes de octubre. En el mundo se celebra, oiga bien, se celebra en el mundo un mal llamado Halloween, un mal llamado Día de las Brujas. Y lo celebra el mundo, ¿o no? ¿O me equivoco? El día de ayer había celebración por todas partes. Hermanos, hasta en escuelas había celebraciones de eso. Yo pasé por una escuela aquí arriba, hermanos, y no podía pasar. Estuve como 20 minutos. ¿Y cuál es el relajo? Y yo cuando miro, Happy Halloween Day. Me quedé, Dios mío. Pero como el que no es cristiano lo ve como algo normal. Si es una celebración de Estados Unidos, y la celebración de Estados Unidos, mayormente las escuelas bilingües las están trayendo a Honduras. Y la están metiendo en nuestros hijos como algo normal. Como un día normal, un día festivo normal. Usted va a encontrar en todas partes esa misma frase. La va a encontrar en Facebook, la va a encontrar en WhatsApp, la va a encontrar en anuncios, mis hermanos, de algunos negocios. Aprovecha los días de Halloween, aprovecha los descuentos de muertos y cosas así. Es que así trabaja el enemigo, mis hermanos. Está encargado de minimizar el impacto de la palabra de Dios. Está encargado, mis hermanos, de poner esas creencias en el mundo y que el mundo las adopte como algo normal, como algo sencillo, como algo que no importa, si los fanáticos que están locos, que a todos le encuentran pecado, porque así nos ven a nosotros cuando hablamos de estas cosas. Pero la misma palabra que leímos en Efesios ahorita no nos dice que nosotros no seamos partícipes de las obras infructuosas
de las tinieblas, sino que reprenderlas, no aceptarlas, no conspirar con ellas, no estar de acuerdo con ellas. ¿No es eso lo que leímos? En Estados Unidos y en México, mis hermanos, es una celebración que se practica con mucho gozo para ellos, con mucha alegría para ellos, y que lamentablemente se está viniendo a este país también. El día de ayer había fiestas por eso. El día de hoy había fiesta por eso. Y algunas personas, yo sé que me dirán, algunas personas que están viendo, ya va hablando de cosas del mundo. ¿Qué nos importa a los cristianos las cosas del mundo? Pero ¿sabe qué me importa? A mí no me importa, mi hermano, cuando una persona del mundo le dice a otra, hey, vas a ir a la fiesta de Halloween. No me interesa. O le dice, que he escuchado mucho esto, vas a ir a la rodada fantasma. Ya va a entender qué es eso. U otros que le dicen, y así lo dicen, hermano, feliz día de la bruja. Oiga bien. Creo que todos hemos escuchado de personas del mundo diciendo eso. Simpatizan con un día, mis hermanos, que para nosotros no es correcto. Solo queda orar por esa persona. Pero sabe que es vergonzoso. Sabe que es penoso. Sabe que da como hasta molestia escuchar a un cristiano, escuchar a una persona, sea joven o sea adulto, sea nuevo en una congregación o sea viejo en una congregación, hablar sobre una fiesta de Halloween. Es vergonzoso. Vergonzoso es escuchar a un cristiano y decir, hermano, vamos a la rodada fantasma. Es vergonzoso. Es vergonzoso, mis hermanos, escuchar a un cristiano decirle a otro cristiano o una persona del mundo para coincidir en ese círculo de amistad, hermano, feliz día de la bruja. Eso es vergonzoso. Eso es penoso. Eso molesta. Y aunque tengamos que, quedarnos callados, pero molesta. Eso es vergonzoso. Hace un año exactamente, hace un año, lo recuerdo muy bien, yo trato de apartarme de las personas. Así soy yo trato de apartarme, yo trato de estar solo, yo trato de estar autoministrándome, yo trato de estar llevándome palabra a mí mismo. Oye, sea el Espíritu Santo que esté en uno, que trata de hacer esas cosas. ¿Por qué? Para no coincidir con otras personas que solo hablan maldades, que solo hablan tonteras, que solo hablan cosas que no me van a edificar. Siempre busco la manera de estar solo. Y si hay alguien que quiere escuchar palabra de Dios, pues qué bueno, tenemos una plática amena. Pero hace un año exactamente, mis hermanos, estaba sentado en una alcantarilla y estaban muchas personas atacando a un cristiano, amigos de él, el mismo círculo de hipocresía, porque hablan de él habla de ellos, pero comen juntos. Así es el mundo. Pues lo estaban atacando y le decían, no, que no sé qué se defendía, pero es que yo soy joven, déjenme vivir. Y hermano Ulises, y yo me hacía, hermano, no quería participar. Hasta que uno de ellos me dice, usted no puede negar la verdad, mi hijo, tiene que decir la verdad, mi. Me pegó de, ¿qué quiere? ¿Puede un cristiano ir a la rodada fantasma? En primer lugar le digo, ¿qué es eso? Mire, hay un grupo de personas que andan en moto, usted anda en moto, que andan en moto, y se van todos disfrazados de brujas, de asesinos, de demonios, en las motos, y se van a dar toda la vuelta a San Pedro y regresan. ¿Puede un cristiano hacer eso? Sinceramente no. No puede celebrar fiestas paganas. No puede estar amando a Dios, llamando al diablo. O ama a uno, o ama menos al otro. No puede participar de tales cosas del mundo. ¿Por qué? Su hermano va para allá. Su hermano, refiriéndose a un hermano cristiano, va para allá. Y yo, ni modo, tenía que decir la verdad. No, no es correcto. Hermano, pero ¿y por qué, ¿Y dónde lo dice? ¿Y en cuántas cosas de la Biblia lo dice? Lea la Biblia, hermano, lea la Biblia, Eso es como un ritual, hermano, es como alabar al diablo, alabar a ese día de brujos, a esas cosas que nosotros tenemos prohibido, hacer esas cosas,
¿Cómo usted va a ser partícipe de una cosa del mundo, de una fiesta pagana? Porque así lo llama la Biblia, fiestas paganas. No es correcto. Se enojó conmigo. Pero es que la palabra no se equivoca en nada. No se equivoca en nada. No reprendas al escarnecedor, Dios, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. ¿Sabe con qué se defendió esa persona? Y me da mucho pesar, porque es líder en una iglesia. Yo soy joven y yo tengo que vivir mi vida. Al final es su decisión, son sus problemas, pero por todo le rendirá cuentas. Pero ¿sabe cuál es el problema? Imagínense un líder en esta iglesia que venga y le incite a un joven y le diga, vamos a dar una vueltecita ahí en la fiesta de Halloween que está celebrándose en el centro. Se imagina el efecto que eso hace en un cristiano, el efecto que puede hacer en un joven. Imagine que sus hijos están en la iglesia y que viene otra persona y los influye de esa manera, porque él dice que no ha escuchado en la Biblia tal cosa. Pero si la Biblia está llena de esas cosas, pero si la Biblia está llena de esa palabra, pues en la Biblia podemos encontrar muchas cosas sobre la brujería, sobre todas esas fiestas del mundo, y eso es lo que, por eso hoy yo me meto a tocar este tema. La brujería, el santerismo, la lectura de cartas, la adivinación, aquellos que buscan hablar con muertos. Yo he escuchado personas decir, hermano, voy a ir donde aquel brujo, porque no sé de dónde mi abuelo dejó la herencia. ¿La qué? Porque no sé de dónde mi abuelo dejó las escrituras de aquel terreno. O sea, los mueve más el dinero, los mueve más la ambición y los lleva al pecado. Y un pecado que abomina a nuestro Señor. ¿Por qué le digo que a esto se le llama fiestas paganas? Me voy con base a la Biblia, me agarro de la Biblia, me tomo de la Biblia. No lo busques, solo escuches. Deuteronomio 18, 9, 19 dice, 9. Vamos a buscarlo. Yo se los quiero leer. No lo busquen, hermanos. Quiero que se concentren y escuchen. Oiga bien lo que dice. Amonestación contra las costumbres paganas. Deuteronomio 18, versículo 9. Cuando entres a la tierra de Jehová, tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija, por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. ¿Hay o no hay una cita bíblica que me dice a mí que estas celebraciones donde yo voy a celebrar a muertos, donde voy a celebrar a fantasmas, son paganismo, son fiestas paganas? ¿No es así? No hay palabra donde nosotros podemos tomar y decirle a otro hermano, hermano, eso es una fiesta pagana. Si la palabra es clara. ¿A quién se refería nuestro Dios? Nuestro Dios le dice a su pueblo, desde muy antes, mis hermanos, que no tomara esas costumbres, que no adoptara esas costumbres que iba a haber en la nación, en la tierra que les iba a entregar. O sea, ¿desde cuándo existe eso? Si los que practican brujerías, ¿a quién invocan? Al mismo enemigo, a él les sirven, buscan la magia de él, dicen ellos. Entonces nuestro Dios le habla a su pueblo que no se adopte, que no tome esas cosas. Pero como el ser humano, como el hombre, como la creación de nuestro Dios siempre está más inclinada a hacer la maldad, a tomar lo malo que tomar lo bueno, siempre las tomó, siempre las adoptó. No paséis a tus hijos por fuego, y una persona aquí sí los hizo.
Por tal cosa nuestro Dios dice en Levítico 26, y la persona que entendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra él, contra tal persona, y la cortaré de entre su pueblo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cree usted que esta advertencia solo era para el pueblo de Israel? ¿Cree usted que esta advertencia, mis hermanos, solo es para el pueblo de Israel o es para nosotros también? O yo puedo tomarme porque la Biblia está hablando en el Viejo Testamento y le está hablando de Israel, no lo puedo tomar para mí. Y si no es este el pueblo espiritual de Dios, nosotros no podemos tomar parte también de esa advertencia. ¿O es que no nos incluye a nosotros? ¿O dónde dice exclusivamente para el pueblo de Israel? No lo dice, ¿verdad? Entonces nosotros también debemos de tener el cuidado de no caer en esto. Oye, ven que dice que Dios, nuestro Dios, pondrá su rostro contra tal persona. O sea, un enojo, provocará la ira de Dios, provocará el enojo de Dios. Ya no tendrá, mis hermanos, los beneficios que nosotros tenemos como cristianos. Inmediatamente cortado. Quiero comentarle algo. El enemigo, nuestro enemigo, el acusador, el destructor, el que viene a matar, a hurtar, se aprovecha de una cosa, mayormente, y es la desesperación y el dolor de la persona. Siempre se aprovecha de eso. Una persona que está tranquila, una persona que está en paz, una persona que no tiene problemas, nunca va a acudir a un brujo, creo yo. Pero una persona con dolor, una persona con tristeza, una persona llena de desesperación, hermanos, por ejemplo, que haya perdido un familiar, que haya perdido un hijo, que haya perdido una hija, que haya perdido un padre, un hermano, en situaciones muy difíciles, se llena tanta de desesperación que termina haciendo cosas incorrectas. Yo lo he visto. Mayormente, ¿sabe a qué lo lleva? A buscar espiritistas, a buscar invocadores de espíritus, a buscar a esas personas que se dedican al mal. Levítico 20:27 dice, el hombre o la mujer que evocara espíritus de muertos o se entregara a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Las personas que busquen adivinadores, las personas que busquen esos que invocan espíritus, las personas que buscan, hermanos, a veces por ignorancia, mayormente por ignorancia. Necesito que me lea las cartas, necesito que me dé un amarre para mi esposo, necesito que me dé una pócima para que ya no tome. Eso es ignorancia, hermanos. Mayormente se ve en los pueblos, pero como la maldad está en todas partes, también se ve en la ciudad. También se ve, hermanos, en lugares así. Cuando nosotros venimos a Honduras, venimos a vivir en una casa que está en el centro de Villanueva. La dueña de esa casa, todo el mundo la conocían como, voy a omitir el nombre de ella, pero le decían la bruja. La bruja. Esa señora, yo recuerdo que todos los meses andaba esa señora, hermano, regando por toda la casa. Regando por toda la casa, cositas, y con un puro, y decía unas oraciones, y cosas así. O sea o no sea efectivo lo que ella hacía, está invocando el mal, está siendo partícipe de las obras malignas. Pero muchas veces son charlatanes, son mentirosos. Y yo recuerdo muy bien, porque esa señora una vez, un vecino llega, y le dice, doña Tales, mire que me robaron la chancha, y ella se quedó, pasa, entrale. Y se queda así, le metió a su habitación donde hacía sus invocaciones y cosas así, y le dice, dame 500 lempiras, la chancha la tiene tal y tal, está amarrada en tal lugar, y es que le quedaba, ¿a dónde? En tal y tal lugar, si tiene 3 días sin comerle. Y aquel acá viendo así. Y le dije, doña Tales,
No es una chancha de animales, es una chancha de abrir hoyos. O sea, charlatanes, mentirosos, engañadores, estafadores. Hermanos, el hombre andaba buscando una herramienta y aquella le dice que era un animal. Oiga bien, pero vamos a la pobre ignorancia de la persona, hermanos, que va y busca esas cosas. A la ignorancia, porque ¿sabe por qué es tan ignorante? Porque está cometiendo un pecado que Dios abomina, tanto como el que lo practica como el que lo va a buscar. Y nosotros, en el pueblo cristiano, en nuestro pueblo cristiano, también hay personas así de ignorantes, que cuando están pasando por un proceso de desesperación y no reciben respuesta de Dios, porque nosotros somos número uno para exigirle a Dios que nos responda en el momento de desesperación. Y como nosotros no podemos mandar a Dios, Él trabaja con su tiempo, a su medida, a su tiempo, a lo que mejor le favorece. Él tiene que ver el amor de nosotros hacia Él, aún en los momentos de desesperación. Entonces hay personas que lo que hacen en el momento de desesperación, buscar adivinos, buscar brujos, buscar a aquellos que invocan espíritus muertos. Y vea que la Biblia, hermano, nos enseña a personas que cometieron esos errores. ¿Quién se le viene a la mente a usted? ¿Quién se le viene a la mente? Una persona, hermanos, que por su desesperación tan grande le dijo a sus sirvientes: vamos y búsqueme una mujer que tenga espíritu de adivinanza para consultar a aquel que por qué Dios no me responde. ¿Saben quién fue? La hermana predicó el jueves de él, fue Saúl. En 1 Samuel 28:3 dice que Saúl, llevado por la desesperación, hermanos, porque Dios no le respondía, porque no había destruido el pueblo de Amalek y por todas las otras cosas que él desobedeció, Dios le dice que no le va a responder aún más, que ya no. Pero para eso entonces, mis hermanos, Samuel había muerto. Viene él y le dice a sus sirvientes, oiga bien cómo los mete en el pecado también, que vayan y que busquen a una mujer con espíritu de adivinación. Y vienen aquellos hombres y se van y le dicen: en aquel lugar, en Endor, hay una mujer que tiene el espíritu de adivinación. Y aquel hombre va y se acerca a ella y le dice, disfrazado, y le dice que quería hacer tal cosa. Y la mujer le dice: pero sabes que ahora el que practica esta cosa lo matan, no te preocupes, no te pasará nada. Y dicen que invoca un espíritu, que era el espíritu de Samuel. Dicen, hay muchas contradicciones, que unos dicen que sí era, otros dicen que no era. Pero el punto que quiero llegar, búsqueme 1 de Crónicas 10:3, hermana Sonia. Al punto que quiero llegar, mis hermanos, es que lo que termina de destruir a este hombre fue eso, el andar buscando una divina, el andar buscando una persona que consultara el mal y olvidarse de la promesa que Dios le había dado. Porque yo estoy muy seguro que si Saúl se arrepiente, mis hermanos, Dios le hubiera respondido. Dios hubiera escuchado su oración, como hizo con el otro que vamos a ver más adelante. Pero no hizo eso. ¿Qué dice 1 de Crónicas 10:13? Esta es la palabra de Dios. No guardó la palabra de Dios, y porque consultó, ¿a quién? A una divina. El hombre de Dios no necesita andar buscando un adivino. El hombre de Dios no necesita andar buscando ese tipo de cosas. El hombre de Dios tiene que ser fiel aún en los momentos de desesperación. Tiene que ser fiel aún en los momentos cuando Dios no le responde. Cuando usted sienta que Dios se abandonó, volvamos a un tema que predicamos hace mucho. Bendice alma mía a Jehová. Autominístrese. Diga lo mismo, diga lo mismo. No caigan en aquella desesperación. No caigan en andar buscando otras cosas. Un hermano mío se quitó la vida en la sala de nuestra casa. Delante de todo fue impactante, fue doloroso, tanto como para mi madre, como para todos los que vimos. Pero lo que yo quiero contarle, mis hermanos, mire cómo trabaja el enemigo.
A los pocos días, mis hermanos, en un momento tanto de dolor, incomprensible, ninguno de nosotros había conocido a Cristo, ninguno de nosotros servía al Señor, y a toda mi familia, mis hermanos, solo llaman a uno, llaman al que hoy les predica, a un conocido lo llama, vení que necesito hablar con vos, vení que necesito hablar con vos, vení que necesito hablar con vos, hasta que logro ir donde él. ¿Qué querés? ¿Quieren hablar con vos? ¿Quién quiere hablar conmigo? Mirá, mije, que nosotros, mije, y ciertas personas que todavía yo los veo, personas de dinero, personas que tienen muchas pertenencias económicas, todavía lo visitan. Nosotros visitamos a una persona, y nosotros, y hasta como en forma de chiste, lo decía Elma, le decimos el abogado del diablo, porque de día es abogado, y en la noche practica, ya sabes qué. Entonces nosotros lo visitamos a él por un beneficio económico y me dice que quiere hablar con vos. ¿Y por qué les ha hablado de mí? Yo no le he hablado de vos. Pero él me dice esto y esto de tu vida. Y él me dice esto y esto de tu vida, mis cosas que eran verdad. Y yo me quedé como que con miedo, hermanos, con miedo. Pero eso es lo maravilloso, que Dios a uno lo guarda. Dios a uno lo aparta de eso. No fui a ese lugar. No visité a esa persona. No quise ir a ese lugar. Y pienso yo, mis hermanos, que si yo hubiera ido a ese lugar, la persona que me llamó para decirme esas cosas, ahora está prosperado, tiene dinero, tiene muchas cosas, pero no está con Dios en su corazón. Yo en este momento puedo estar con dinero en mi bolsa, si hubiera ido a verlo, con muchas riquezas en esta tierra, ¿y de qué me hubiese servido? Si esta noche viene Cristo, yo me voy con Él. Si esta noche viene Cristo, hace juicio contra esas personas. Entonces yo le doy gracias a Dios por la forma de cómo Dios lo libra a uno de esas cosas. Lo aparta a uno de esas cosas. Pero por dentro, en la desesperación que tenía, él me dice, tu hermano quiere decirte tal cosa. Y yo me quedé así como, no. Inmediatamente yo corrí, fuimos a buscar le dije a mi mamá, fuimos a buscar a un pastor, llegó a orar por toda la casa, oró por nosotros, nos dijo que, yo recuerdo muy bien, yo no sé dónde estará él en este momento, pero no es su hermano. Cuando yo pasé mis momentos de pruebas para entregarme al Señor, yo tenía los mismos sueños. Mi hermano diciéndome, vente, vente, nosotros ya sufrimos mucho, quítate la vida y vámonos. Entonces un amigo que fue cristiano, él siempre me decía, yo siempre le doy gracias a Dios por él, ese es nuestro hermano, ¿no? Ese es el diablo, ¿no? Que te está llamando, que te quiere destruir. Pero imagínense si yo hubiera ido, hermano, a visitar a esa persona. ¿Dónde estaría ahorita? Tal vez con una Hilux allá afuera, ¿no? Isaías 8:19 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Cuando una persona, mayormente no cristiana, lo ve a usted en angustia, en apuros, en problemas, y le dice, yo conozco un brujo allá que rápido te saca de eso. Respóndele así, no consultará a su pueblo, a Dios. ¿A quién tengo que buscar yo? A Dios. ¿A quién tengo que preguntar yo? A Dios. Y si no me responde, esperar y confiar, nada más. Además, me pega esto en el corazón cuando dice, consultará a los muertos por los vivos. ¿Sabe quién nos da una pequeña doctrina en la palabra de Dios acerca de que los muertos no regresan? Nosotros, si la persona que muere en el Señor, pues nosotros sabemos que está en un depósito. Pero la persona que muere no regresa, hermano. A mí no me van a engañar y que me diga, me salió mi abuelita y me dijo tal cosa. Me salió mi papá y me dijo tal cosa. Eso no es así. Segunda de Samuel 12:23 dice, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Eran las palabras de David cuando su hijo había muerto, y cuando aquellas personas empiezan a preguntarle, ¿por qué te levantas? ¿Por qué ya no quieres hacer ayuno? Entonces le responde de esa manera, yo voy a él, yo moriré y lo veré en el cielo, porque era un niño. Pero él no volverá a mí, él no regresará a mí, él no vendrá en una aparición, él no me aparecerá a las 12 de la noche allá en la esquina de la pila. Eso es mentira.
A veces el enemigo usa esas imágenes de seres queridos para engañarnos, para trastornarnos, pero no son nuestros familiares, no son esas personas. Y mire que ese es un pequeño pasaje, hermano, que nosotros siempre pasamos por alto. Hay otras personas, mis hermanos, que llegan a enamorarse tanto de esas prácticas por aferrarse al poder, porque se enamoran tanto del poder. ¿Saben ustedes quién era Manasés? ¿Saben quién era Manasés? ¿Saben quién era Ezequías? Ezequías fue aquel hombre que Dios le da 15 años más de vida y tiene un hijo. En el transcurso de ese lapso, de esos 15 años, tiene un hijo llamado Manasés, que se convierte en rey a los 12 años, 55 años, gobierna en Israel. Pero este hombre, mis hermanos, dice la palabra, que se llenó de todo aquello que Dios no le gustaba, se llenó de idolatría, y empezó a practicar prácticas de adivinación, de brujería, de hechicería. Segunda de Crónicas 33:6 dice, y pasó sus hijos por fuego, que leímos antes que nadie pasaría a sus hijos por fuego. Amén. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, y miraba agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta que hizo encender su ira. Todo lo que había hecho su padre, todo lo que había restablecido su padre, todo lo que su padre Ezequías había destruido, este hombre lo vuelve a levantar y 2 veces peor. Este hombre entrega a sus propios hijos a un dios pagano, los mete al fuego, los mata, para quedarse con el poder, porque hay personas que se enamoran tanto, mis hermanos, de esas prácticas de hechicería, de brujería, que son capaces de cualquier cosa, que son capaces de hasta de entregar a sus propios hijos. Y así lo dice la palabra. Un hombre, imagínese, puesto como rey, haciendo esas cosas. Usted puede tener muy seguro que la única cosa que usted va a encontrar, el único fruto que le van a dar estas obras, es la ira de Dios. Porque dice la palabra que se encendió la ira de Dios, se excedió en hacer la maldad y se enciende la ira de Dios. Todos los que estamos aquí hemos conocido a un Dios amoroso. Amén. ¿Y hemos conocido su ira? No. No hemos conocido la ira de Dios. Y no queremos conocer la ira de Dios. En este momento, mis hermanos, muchas personas, como esas personas que yo todavía veo y que ya me ven a mí, porque todavía se acuerdan de mí, porque cuando aquel abogado del diablo que le decían me estaba llamando y estaban en un carro esperándome, vámonos, vámonos, vámonos. Yo le dije que no, yo las veo todavía con dinero, con mucho dinero, con muchas pertenencias, en carros, con negocios, y a veces nos encontramos y nos cruzamos miradas. Esas personas ahorita están gozándose la buena vida, con muchas cosas. Pero hay un dicho en el mundo que dice, mal paga el diablo al que mejor le sirve. Manasés fue destrozado, Manasés quedó en ruina, quedó, mis hermanos, a tan punto que se acongojó tanto, pero eso ya lo vamos a ver más adelante, no se lo voy a decir ahorita. Vamos a leer un poco, para que vayamos entendiendo más este tema. La mayoría de personas, hermanos, no creo que la verdad que todos, que practican estas cosas, se vuelven enemigos del Evangelio, se vuelven enemigos de Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, en el verso 6 en adelante, habla un poco de la resistencia que tienen esas personas que practican la brujería, la hechicería y todas esas cosas contra las personas que practican las buenas nuevas de salvación. Hechos, capítulo 13, verso 6 en adelante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío, llamado
Bar Jesús. ¿Tomaron o no tomaron las cosas que Dios le dijo que no tomaran? El pueblo de Israel era un judío que había tomado aquellas cosas que Dios le dijo: no tomarás, no practicarás hechicería, no practicarás magia, adivinación, ni nada de eso. Aquí comprobamos en el Nuevo Testamento que sí tomaron esas cosas. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hay personas que son enemigas del Evangelio. Hay personas que practican esas cosas, hermanos, que son enemigos de Dios y son enemigos también de nosotros, de los que predicamos, de los que estamos a la orden del Señor, de los que estamos en obediencia con Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Querer trastornar nuestros caminos. Pero con el hombre de Dios no se puede. Así como Pablo, lleno del Espíritu Santo, reprendió eso. Pero yo lo que quiero que usted vea es la resistencia que ellos tienen para con nosotros. Ellos no nos quieren, son enemigos de nosotros. También personas, hermanos, y lo vamos a leer también, que practican estas cosas. ¿Saben por qué? Por sacar dinerito, por sacar un billetillo, por lucrarse. Ahí mismo, en Hechos 16:16, aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿a dónde iban? A la oración, iban a orar a buena mañana. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Sabe qué ganó Pablo? Que los amos de esa mujer lo tomaran, lo llevaran contra las autoridades y que lo castigaran con vara. Pues esa va a ser nuestra ganancia, el sufrir, porque nosotros debemos de estar en contra de esas personas. Hay personas que aman hacer la maldad, hay personas que aman participar de estas obras malignas por dinero, por algo que se acaba, por algo que no va a servir en el día del arrebatamiento. Quiero leerles también cuando hablamos de estas personas que reprenden a estos espíritus de adivinación, que reprenden a estas personas que practican la maldad. Ojo con esto. Yo lo recuerdo muy bien, un consejo que me dieron: con el diablo no se juega. Usted no se va a poner, porque ya dice que está lleno del Espíritu Santo y no es así, a querer ir a sacar un endemoniado, a sacarle un demonio a alguien. Con eso no se juega, hermanos. Con eso usted no se va a poner a jugar. Eso es para las personas que realmente y de todo corazón están llenos del Espíritu Santo. Personas que tienen el don de liberación. Personas, mis hermanas, usadas por Dios. Pero si usted sabe que está, por decirlo así, cojeando en muchas partes de su vida, usted no va a ir ahí, usted va a salir avergonzado. Hechos 19:13 dice:
Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por el Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? ¿Se imagina uno de nosotros queriendo intentar hacer eso, hermanos? Con esas cosas no se juega. El mismo nuestro Señor dice que hay espíritus que no salen si no es con ayuno y oración. Entonces imaginen nosotros que a veces nos cuesta ayunar, que a veces nos cuesta orar, que nos cuesta leer la palabra. Vamos a ir a intentar hacer eso. ¿Qué es lo que nos puede decir un endemoniado? A Jesús lo conozco, pero ¿y vos quién sos? Vamos a ir concluyendo este tema. Ahora viene la pregunta de esta noche. ¿Existe perdón para las personas que en algún momento practicaron estas cosas? ¿Existe perdón? ¿Y qué se necesita para ser perdonados? Busquemos todos Hechos, capítulo 8, y vea muy bien. Capítulo 8, verso 9 en adelante. Quiero que me entienda muy bien con esta lectura. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que aún anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. ¿Siempre con quién estaba siempre? ¿Y quién era Felipe? Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, y enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué les ofreció? Dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios que quizás se sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de que esto que habéis dicho venga sobre mí. La palabra dice que este hombre antes practicó la magia y que había sido bautizado. Pero ¿y por qué ofrece, mis hermanos? Búsqueme, váyame buscando 2 de Crónicas 33, 12 al 13. Pero ¿por qué le ofrece dinero a Pedro? Si supone que ya sea bautizado, es como que nosotros digamos una persona que venga del mundo, una persona que practicó la magia negra, la magia blanca, cualquier de esas cosas, y acepta al Señor y sea bautizado, y venga queriendo ofrecer dinerito por recibir dones de Dios. No es así, nadie se lo va a permitir. Pero ¿qué es lo que le dice
Pedro en el verso 22? ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que dice el verso 22? Arrepiéntete y pide que sea perdonado el pensamiento de tu corazón. O sea que ese hombre todavía tenía el alma sucia, todavía tenía esos pensamientos en su corazón, todavía tenía maldad en su corazón. Se arrepintió Manasés de hacer hechicería. ¿Sabe usted si arrepintió Manasés de hacer todo lo malo ante los ojos de Dios? ¿Se arrepintió? Sí, se arrepintió Manasés. ¿Qué hizo Dios con él? ¿Qué hizo Dios con él? Es lo que nosotros hablamos aquí, es lo que nosotros, mis hermanos, predicamos en esta iglesia. Eso fue lo que hizo Dios con él. Léame qué dice 2 de Crónicas 33, 12 al 13. Hasta ahí. ¿Qué hizo Dios? Lo restauró. Lo volvió a la creación original. Le quitó esa maldad. ¿Existe el perdón por una persona? Sí existe por una persona que haya practicado la maldad. Ese tipo de maldad, la brujería, la hechicería, la adivinación, existe el perdón, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino, tiene que limpiarse su alma, tiene que purificarse su alma, limpiar sus pensamientos, limpiar su corazón, para que en verdad Dios lo restaure. Manasés ora de tal forma que Dios escucha, a pesar de que había encendido su ira, pero lo escucha. ¿Qué más ejemplo de perdón podemos encontrar? Una persona que entregó a sus hijos al fuego por un Dios pagano, pero que llega un momento donde se quebranta tanto, hermanos, y ora al Señor, y pide al Señor, y Dios le escucha. Hechos 19, 18, no lo busque. Solo es la continuación de lo que estábamos leyendo. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Por qué cree que ellos confesaron, mis hermanos? Porque la hechicería es un pecado de la carne. Gálatas 5:20 dice que la hechicería es obra de la carne. El practicar esas cosas es un pecado de la carne. El practicar, ¿sabe por qué? Porque la carne encuentra gusto en esas cosas. En todo lo que leímos lo puede encontrar. Entonces la persona que quiere ser perdonada tiene que confesar su pecado, entregar su pecado y dárselo a Dios para que Dios lo perdone, para que Dios lo restaure. Quemaron todo sin importar el precio, mis hermanos, de lo que valían todas esas cosas. La persona que practica esas cosas, si viene a Dios, tiene que deshacerse de todo, sin importar el precio, sin importar cuánto le haya costado. Son ganancias deshonestas, son ganancias que no agradan a Dios. Y si toca empezar de cero, se empieza de cero. Nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 10:28, no temer de los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay muchas personas, hermanos, que dicen que, y me da mucha tristeza escucharlos, para mí son ignorantes, que no hay perdón para esas personas, que no hay perdón para las personas que se vuelven enemigos de Dios, y Pablo era enemigo de Dios, Pablo era enemigo de Jesús, que no hay perdón para las personas, porque ahí está clara la palabra, donde es abominación para Dios, los que practican hechicería, brujería, adivinación y todas esas cosas, que no existe el perdón para ellos. Pero yo quiero preguntarle a esas personas, ¿qué es lo que dice Hechos 13:38? Dice, desde el 37, mas aquel que a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree.
Aprenda a diferenciar lo que era la ley de Moisés y quién está en la gracia, quién está en mis hermanos dándole la justificación de sus pecados. Aprenda a diferenciar quién pagó el precio de sus pecados. Con el simple hecho que usted crea, con el simple hecho que usted pida perdón y empiece a actuar diferente y empiece a que Dios restaure su alma, restaure su espíritu, restaure todo lo dañado y lo manchado por tal práctica, Dios le perdona, Dios le recibe. Hay pecados que se mencionan en la Biblia que no son perdonables, pero esto sí lo perdona. Yo estoy seguro que sí lo perdona. Así como perdonó a Manasés. Así como perdonó a esas personas que entregaron esos libros, que los quemaron y que confesaron sus pecados, sí los perdona. Nadie me puede decir que no hay perdón para eso. La persona que practique eso, hay perdón en Cristo. Claro que hay perdón en Cristo. Hay restauración en Cristo. Se puede levantar una nueva criatura. Dios les bendiga en esta noche, mis hermanos.